Amiguito, mira cómo mueve los ojitos, mira cómo mueve los ojitos. Y cómo se llama usted. Felipe. Muy bien, Felipe. Hola y bienvenidos a este video. Somos de la carrera de Educación Básica, primer semestre paralelo A. Y hoy les vamos a hablar sobre los 4 temas de la primera unidad. Mi grupo es el número 3 y está conformado por Muñoz Estupiñán Viviana Lisset, Sáñez Señor Michelle Alejandra, Lor Barros Yal San Joel, Flor Bravo Jennifer Elizabeth, Lugas de Piño Kenny Natasha, Roldán Señor Juan Pablo, Vargas Santillán Víctor Hugo. Mi nombre es Gabriela Pazmiño Hualpa. A continuación les voy a hablar de un tema que está más presente en nuestra vida de lo que nosotros pensamos, la sociología de la educación. ¿Se han preguntado alguna vez por qué es que las escuelas funcionan de la manera en que funcionan? ¿O cómo es que la educación influye en la sociedad? Pues a continuación te lo explico de la manera más fácil y rápida. Para empezar, vamos con lo básico, la sociología. ¿Qué es la sociología? La sociología es aquella que se encarga de estudiar a las personas, su estructura y cómo éstas se relacionan entre sí. Por otro lado, tenemos la educación. Esta es la que nos permite aprender y a crecer para de esta manera podernos adaptar a la sociedad. ¿Qué pasa una vez que estas dos se juntan? Nace la conocida sociología de la educación. Se dirán, ¿qué es la sociología de la educación? Pues no es otra cosa más que la disciplina que se encarga de analizar la forma en que la educación influye sobre la sociedad o viceversa, cómo es que la sociedad influye sobre la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas no nos enseñan solamente lo que nosotros pensábamos que eran materias, sino que también nos enseñan y nos moldean la forma en la que nosotros interactuamos con la sociedad. Por eso, la próxima vez que estés en clase, piensa en qué hay más allá de los libros y los exámenes, porque la escuela no nos enseña solo conocimiento, también nos enseñan maneras muy distintas de ver el mundo. Bueno, me tocó dar, correspondiente a la semana 1, la unidad 1, voy a hablar sobre el tema ¿qué es la sociología en la educación? La sociología es la rama de la sociología que estudian efectivamente con el fin de dar una explicación a la influencia del entorno social de los medios educativos y la función social de la educación, en investigación constante utilizando teorías e investigaciones sociológicas. Y aparte vamos a dar las características que están conformadas por parte de la sociología de la educación, que es una sociología especial, es una ciencia de la educación, es una disciplina explicativa y descriptiva, parte de las características de la educación. Y por lo último vamos a ver los orígenes y desarrollo que estructuran algunos autores, que es parte de Karl Marx y Henriette Durkheim. Son parte de la sociología de la educación que conformó y valoriza por ser aprender el aprendizaje educativo y cambiar cosas diferentes que están en los estudios y en la educación hoy en día. La socialización es el proceso mediante el cual las personas aprenden y adquieren las normas, valores, creencias y comportamientos de una sociedad o cultura en particular. Este proceso comienza desde la infancia y continúa a lo largo de la vida, influyendo en la forma en que las personas interactúan con los demás y se integran en la sociedad. La socialización se produce a través de diversas instituciones y agentes socializadores como la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación. También podemos escuchar un poco sobre la transformación del individuo hacia el social. Se refiere al proceso mediante el cual una persona se convierte en un miembro activo y participante de una sociedad o comunidad. Este proceso implica cambios significativos en la forma en que la persona piensa, se comporta y se relaciona con los demás. A continuación, también algunas de las teorías de la socialización. Tenemos las teorías clásicas, que dentro de ellas está la teoría del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov. Esta teoría sostiene que la socialización se produce a través del condicionamiento clásico, es decir, la asociación de estímulos y respuestas. La socialización y la educación. La educación es una de las formas más importantes de socialización. No solo aprendemos matemáticas o historia, también aprendemos a respetar, trabajar en equipo, comportarnos. La familia, la escuela y los amigos nos enseñan cómo ser parte de la sociedad. Impactos de la socialización en el desarrollo. La socialización nos hace crecer como personas, aprendemos a expresar nuestras emociones, a resolver problemas y a entender a los demás. Nos prepara para enfrentar la vida y construir relaciones saludables. En conclusión, la socialización es como un puente que conecta a cada individuo con la sociedad. Nos enseña a ser parte de algo más grande, respetando las diferencias y aprendiendo a colaborar. Sin ella, sería muy difícil vivir juntos en armonía. La educación es como un puente entre generaciones, transmitiendo no solo conocimientos, sino también costumbres, valores e incluso aspiraciones.
A la vez es un catalizador de cambio, adaptando a los individuos a las nuevas demandas sociales. Al formar personas, la educación también moldea la sociedad, reflejando y a menudo transformando la estructura política, económica y cultural. Es un proceso en constante evolución, donde las ciencias de la educación exploran cómo estos cambios se dan, tanto en el aula como en el tejido social más amplio. Bueno, la sociología de la educación es un campo de estudio el cual busca comprender cómo la educación se relaciona con la sociedad y cómo influyen en ella. A continuación voy a explorar algunos de los más destacados enfoques. Entre esos tenemos como primer enfoque, vamos a nombrar el enfoque funcionalista. Este enfoque nos dice que se considera a la educación como un mecanismo esencial para el funcionamiento de la sociedad. La escuela prepara a lo que son los individuos para así desempeñar roles específicos y se contribuye a la cohesión social. Sus principales ideas son la socialización, la selección de personal, la integración social. El segundo enfoque es el enfoque marxista. Este enfoque se enfatiza en el papel de la educación, en la reproducción de las desigualdades sociales y en la perpetuación del sistema capitalista. Sus principales ideas son lo que es la ideología, la reproducción social, la alineación. Como tercer enfoque tenemos el enfoque weberiano. Weber se centró en el análisis de la racionalización y la burocratización de la sociedad, así como el papel de la religión y la cultura en la configuración de los sistemas educativos. Sus principales ideas son racionalización, tipos de autoridad, ética y protestante. Entre otros enfoques tenemos lo que es el interaccionismo simbólico. Bueno, esto dice que se enfoca en las interacciones sociales dentro de las escuelas y cómo estas contribuyen el significado y la realidad social. Tenemos la teoría crítica. Esto combina con elementos del marxismo y la teoría de la cultura para así analizar la educación como un proceso de producción cultural y de poder. Tenemos el feminismo. Esto examina cómo la educación reproduce las desigualdades de género, cómo las mujeres pueden experimentar la educación de manera diferente a los hombres. Tenemos el postmodernismo. Esto destaca la diversidad y la fragmentación de la sociedad postmoderna y cómo la educación se ve afectada por estos cambios. Bueno, en conclusión, cada uno de estos enfoques ofrece una perspectiva valiosa para así poder comprender la compleja realidad de la educación. Ningún enfoque es completamente abarcador y cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones. Una comprensión más completa de la educación requiere de una combinación de estos enfoques y una consideración de otros factores como el contexto histórico, cultural y político. ¿Qué son las funciones en la sociología? Las funciones primeramente son objetivos y tareas que se le asignan o se le distribuyen a una acción. También hacen referencia a las actividades que se le asignan a una institución. Existen las funciones latentes y manifiestas. Las latentes son el resultado secundario, pues no es un objetivo principal. Un ejemplo de esto sería la socialización que ocurre dentro del aula o la institución. Y las manifiestas es el objetivo principal que tiene la institución, es decir, enseñar en áreas de conocimiento como matemáticas y lenguaje. Y hablando de las funciones, hablo también sobre las escuelas públicas y privadas. Las escuelas públicas pueden acceder todos al estudio, pues esta está sustentada por el Estado, mientras que la escuela privada está sustentada por el dinero de los estudiantes. Esta tiene más recursos y no es accesible para todos los estudiantes, pero ambas cumplen con la misma función, que es enseñar a su manera. Hoy te voy a tratar el tema sobre las funciones sociales en la educación. Las funciones sociales en la educación se refiere a un papel que desempeña la educación en la formación de individuos para integrarse a la sociedad, promoviendo la transmisión de valores, conocimientos, normas y habilidades necesarias para el desarrollo social, cultural y económico de una comunidad. En este punto, hablemos sobre las funciones sociales en la escuela. Al hablar sobre las funciones sociales en la escuela se encuentran tres medios muy importantes, que es la capacitación para el trabajo, es preparar a las personas para el ámbito laboral. Entre ellas también se encuentra el control social. El control social promueve valores que garantizan el orden. Después se encuentra la formación ética y crítica. La ética y la crítica es formar ciudadanos respetuosos y conscientes. Bueno, al hablar sobre las clases sociales en la educación, hablamos que las clases sociales influyen en las oportunidades educativas. La escuela puede producir desigualdades por un ser
o por un medio para la movilidad social. Las escuelas públicas y privadas, la escuela pública es gratuita y accesible para todos, mientras que la privada depende de pagos o acceso limitado. Bueno, en conclusión, la educación es clave para el proceso porque su impacto depende de garantizar igualdad y oportunidades para todos. Now the world